El ministerio Conéctate a Jesús se complace en presentar lección de escuela sabática para nuevos creyentes, tercer trimestre, el poder de la palabra de Dios. Oramos. Amado Dios que estás en el cielo, gracias le damos, Señor, por permitirnos en esta hora el estudio de la palabra de Dios para los nuevos creyentes. Oramos pidiendo, Señor, su dirección. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Lección número 1. Siguiendo a un líder invisible. Creyentes correspondiente a la fecha. Estamos en el tercer trimestre, el poder de la palabra de Dios. Damos la dirección de nuestro Señor. Está bien que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, porque en esta hora podemos impartir. Gracias por perdón. Gracias, Señor, por todas las oportunidades que nos da de poder ser obreros suyos a través de la presentación de la palabra en la televisión. Oramos, pues, Dios, pidiendo que las palabras que salgan de la boca de este Señor suyo, de todo lo que participe, sean palabras de Dios. Lección número 1. Siguiendo a un líder invisible. Nosotros estamos esta semana trabajando bajo el concepto de que ver para creer. Sin embargo, Hechos 17:27, podemos creer en Jesús porque de alguna manera, aunque sea a tientas, Él no está lejos de nosotros. Y de eso nos habla Hebreos 11:1, que dice que la fe es la convicción de lo que no se ve. Una vida con Cristo, pero una vida con un Cristo que usted no lo puede ver. Ese fue el problema que tuvieron que enfrentar los integrantes de la primera iglesia. Un problema en el que tenían que hablar de un Cristo que físicamente ya no estaba con ellos, pero ¿cómo hacer para convencer a aquellos que no le habían visto? La palabra de Dios nos dice que no es tarea nuestra convencer. No es tarea nuestra convencer. Nuestra tarea es presentar, vivir una vida que demuestre que usted cree en el que no puede ver. Si pudiéramos ver a Jesús, qué fácil sería seguirlo. Ya no participaría la fe. No necesitaríamos fe. Hebreos 11 habría que sacarlo de la Biblia. Pero
resulta que algunos tenemos el privilegio, algunos tenemos el privilegio de haber tenido un encuentro personal con Jesús. Digo algunos, porque en comparación con los que no han tenido ese encuentro personal con Jesús, somos pocos. La palabra de Dios dice que muchos serán llamados, mas pocos son escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Aquellos que tienen, que han tenido un encuentro personal con Jesús. Ese era el problema que tenían, que les hacía falta a los discípulos de Juan el Bautista. Aun cuando ellos estaban allí, cuando Jesús fue bautizado y cuando Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, solo algunos de los que estaban allí tuvieron un encuentro personal con Jesús. La mayoría de los que estaban con Juan el Bautista ese día no tuvieron, ni siquiera escucharon la voz del cielo que dijo, este mismo amado es quien tengo complacencia. Entonces, ¿qué fue necesario hacer para que aquellos discípulos de Juan que no habían tenido un encuentro con Jesús lo tuvieran? En Juan 20, 26 al 29, leemos la experiencia en la que Satanás toma control de estos discípulos que no habían tenido una experiencia personal, un encuentro personal con Jesús, y los utiliza para tentar a Juan. Pero Juan, guiado por el Espíritu Santo, les da una misión, una última misión, y les dice, vaya y pregúntenle si era él el que habría de venir o si hemos de esperar a otro. Qué maravillosa estrategia. Para que estos que no habían tenido un encuentro con Jesús, ahora lo tuvieran. Y ahora tuvieron su encuentro. Solo bastó unas horas con Jesús. Le llevaron el mensaje a Jesús. Jesús hizo como quien no había escuchado el mensaje porque no resolvió la pregunta. Directamente no la resolvió. Sin embargo, el tiempo que estuvieron con Jesús fue suficiente para que pudieran dar respuesta a su inquietud, no a la de Juan. Juan sabía quién era Jesús, pero sus discípulos no habían tenido ese encuentro personal que necesitaban tener. Y ahora cuando ven, sus ojos ven no solo a Jesús, sino lo que hace Jesús. Ahora sí. Ahora van y dan testimonio a Juan con la firmeza que se necesita, que solo existe en el que ha vivido la experiencia. Tú no puedes ser testigo si tú no has vivido la experiencia. Por esa razón, algunos de nosotros hemos pasado por la experiencia de tener un encuentro con Jesús.
El Señor hace uso de las circunstancias de la vida, como lo fue el encierro de Juan por un año y luego su decapitación. Sí, Juan perdió la cabeza, literalmente hablando, la perdió en prisión. Pero antes de perder la cabeza, el Espíritu Santo lo utilizó para que sus discípulos que no habían tenido un encuentro personal con Jesús, lo tuvieran, se convencieran de que Él, Jesús, era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, del cual Juan había dicho que habría de venir. Vivir con Cristo sin verlo. ¿Cómo podemos saber que algo es cierto, que es verdad? Estas son preguntas que han desconcertado a los más grandes pensadores a través de las edades. Nos llena de orgullo poner en práctica el famoso dicho, ver para creer. Juan el Bautista no necesitaba ver lo que Jesús estaba haciendo. Con el simple hecho de que sus discípulos dieron testimonio de lo que Jesús estaba haciendo, Juan el Bautista estaba preparado para morir en paz. Recibió el mensaje de aquellos que tuvieron un encuentro personal con Jesús y eran sus discípulos. Y se cumplió la doble misión. Fueron convencidos los que no habían tenido un encuentro con Jesús, y del mismo modo, si había alguna duda en Juan, el testimonio de sus discípulos bastó para borrarla. Juan no vio, pero creyó lo que la palabra había anunciado. El hecho de que no veamos a Jesús a nuestro lado puede suscitar en nosotros una profunda crisis de incertidumbre. Ahora bien, en la palabra de Dios encontramos pruebas irrefutables que nos garantizan que ese Jesús que se ha tornado invisible a los ojos humanos, aunque sea a tiempo, lo podemos encontrar, pues Él no está lejos de nosotros. Preocupados por la segunda generación. Cuando el primer siglo de nuestra era estaba llegando a su final, Juan era el único apóstol que quedaba vivo. Fue entonces cuando comenzó a escribir el último de los libros del Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan. El apóstol se preocupaba por la segunda generación de creyentes, aquellos que no habían visto a Jesús y que basaban sus creencias en el testimonio de los apóstoles. Un poco antes, Juan había escrito una epístola en cuyos primeros versículos
presenta las razones que garantizan la confiabilidad de su mensaje. ¿Qué es lo que concede credibilidad a dicha epístola? Veamos Juan 1 al 3. Primera de Juan, no Juan. Primera de Juan 1 al 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Pues la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, con su Hijo, Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea completo. Juan da testimonio de lo que él había oído, visto, contemplado y palpado. Dicho de otro modo, su testimonio está basado en pruebas indubitables. ¿Por qué Dios le permitió a Juan disfrutar de una experiencia tan gratificante? Para que al compartirla con sus lectores, nosotros ahora podamos tener comunión con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Así lo dice el versículo 3. Es como si la experiencia visible de Juan se transfiriera a los que hemos de creer en Jesús, que no podemos ver ni palpar de forma literal. Por la fe es nuestro privilegio participar de una experiencia con Cristo tan real como la que tuvo Juan. Cuando Juan escribe con un convencimiento que se transmite al lector. No queda duda de lo que Juan está escribiendo, de lo que Juan está diciendo. Porque Juan está convencido, porque él lo vio, él lo tocó, él lo escuchó, él caminó con él. Y la experiencia de Juan se transmitió a los primeros miembros de la iglesia primitiva, entre ellos un doctor, el doctor Lucas, quien no vio a Jesús, pero investigó y escuchó de boca de los que lo vieron
y quedó tan convencido que escribió el Evangelio según San Lucas. Miremos cómo lo dice Lucas, no solo el Evangelio según San Lucas, sino también el primer libro de Hechos de los Apóstoles. Miren cómo empieza Lucas su Evangelio. Los tercer libro del Nuevo Testamento. Dice Lucas 1 en adelante. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron, los que desde el principio las vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirlas por orden, excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hablando de esto, Andrews dice, elegante introducción, común en las obras literarias de la época, ciertísimas, o sea, que se han cumplido según las nuevas versiones. Escribir una historia coherente de los hechos según lo expresan las nuevas versiones. En forma ordenada, la historia de los sucesos, Reina Valera contemporánea, demuestra que las promesas a Israel se han cumplido por completo en Jesucristo. Las vieron y fueron ministros. Según el versículo 2, fueron testigos presenciales y servidores de la palabra, dice la versión internacional. Fueron testigos presenciales y recibieron el encargo de anunciar el mensaje, dice Dios habla hoy. Los apóstoles que presenciaron las buenas nuevas de Jesús y las compartieron con otros. El versículo 3 habla de investigando con diligencia todas las cosas. Después de investigar a fondo y desde sus orígenes todo lo sucedido, según lo presenta la versión moderna. En referencia a la cuidadosa investigación que hizo Lucas de los acontecimientos de la vida de Jesús. Teófilo, era a quien se le dirigía la carta. Verso 4 habla de la verdad de las cosas. Que llegues a conocer bien la verdad, según la versión Reina Valera contemporánea. Llegues a tener plena seguridad, versión internacional, nueva versión internacional. Puedas reconocer
la autenticidad, LPH, conozcas lo bien fundado, la solidez de las enseñanzas y de Jerusalén y otras versiones. El propósito de Lucas es dar certeza de que lo que habían aprendido de Jesús es cierto. Vamos a ver algo más sobre el autor en esta Biblia de estudio. Dice, estamos presentando a Lucas, uno que investigó para conocer la verdad. Al igual que en los demás evangelios, tampoco se menciona el nombre del autor en Lucas. Queda claro, sin embargo, que el mismo autor escribió también Hechos, por el estilo, la temática y las introducciones respectivas. En Hechos se da una pista sobre la autoría de estos dos tomos, porque el autor a menudo usa el pronombre y las formas gramaticales correspondientes a nosotros al contar la historia de los viajes de San Pablo, indicando así que él mismo fue uno de los compañeros de viaje del apóstol. En otros pasajes del Nuevo Testamento se identifica a un médico llamado Lucas como el que acompañó a Pablo en esas ocasiones. Todo indica que este Lucas era gentil, no judío. En su escrito demuestra tener una amplia cultura. Durante sus viajes, Lucas, sin duda, tuvo la oportunidad no solo de oír y aprender la experiencia que Pablo tuvo con el Señor, sino de visitar Palestina y entrevistar personalmente a testigos oculares de las obras de Jesús y a gente que lo había conocido. Mira, Hechos 21:15. Los escritos cristianos más antiguos que mencionan este evangelio identifican a Lucas como su autor, y ninguno de los llamados padres de la iglesia dijo nunca otra cosa. No sería probable que designaran a Lucas como autor si no estuvieran seguros de ello, ya que este Lucas no era apóstol ni conoció a Cristo personalmente. El título, según Lucas, agregado algún tiempo después, sin duda, para distinguirlo de otros evangelios, apoya esta conclusión. Y tenemos tiempo para decir algo más de Lucas. El evangelio de Lucas está dedicado al excelentísimo Teófilo, un hombre ya instruido en la fe cristiana. Lucas 1, 3 y 4, como ya lo hemos leído. Teófilo literalmente significa amador de Dios. Era un nombre griego y judío común en la época de Lucas. Aparte de una dedicatoria similar al principio de Hechos, en Hechos 1:1, no se vuelve a mencionar a Teófilo en el Nuevo Testamento. El término honorífico es también conocido como excelentísimo. Se usa generalmente
para dirigirse a los funcionarios de alto rango y aristócratas, aunque también podía usarse con otras personas si deseaban mostrarse un respeto especial. Posiblemente Teófilo fue un mecenas que usó sus recursos e influencias para ayudar a Lucas a escribir, copiar y hacer circular este evangelio entre personas con las que Lucas deseaba compartir las buenas nuevas sobre Jesús. Este evangelio parece estar dirigido sobre todo a una audiencia gentil que se emplea la manera romana de fechar. En el capítulo 2, versículo 1 y 2, y el 3, versículo 1 y 2, la forma en que se describe la fecha nos deja en la conclusión. Y con regularidad se implica la geografía de Judea y sus costumbres. La audiencia a la que se dirige posiblemente haya incluido a judíos que vivían fuera de Palestina, que hubieran entendido mejor las frecuentes alusiones del libro a temas y personajes del Antiguo Testamento. Como un hombre, ¿a dónde quiero que lleguemos? Como un hombre, el título del estudio de hoy es preocupado por la segunda generación. Vivir con Cristo sin verlo. La segunda generación de cristianos es la que no vio a Jesús. Y esta segunda generación, para muchos comienza con el apóstol Pablo. Pero yo quiero recordarles que el apóstol Pablo tuvo tal encuentro personal con Jesús que yo personalmente me atrevo a incluir a Pablo entre los que sí vieron a Jesús. Porque aquella luz que lo tumbó del caballo, aunque algunos dicen que la Biblia dice cayó al suelo, pero sí, cayó al suelo porque iba en un caballo. No creo que Pablo hubiera ido caminando teniendo caballos. Pero bien, esa experiencia de Pablo para mí me es suficiente para decir que Pablo vio a Jesús. Ahora, que lo hubiera visto realizando los milagros y demás, por supuesto que no. No está registrado esto, aunque Pablo estuvo presente en la muerte de Esteban. Por lo tanto, tenía buen conocimiento de lo que estaba ocurriendo. Y recuerden que Pablo era miembro del Sanedrín. Ahora bien, Lucas surge después de la muerte de Jesús. Y Lucas se mete en el trabajo con los discípulos, sobre todo con Pablo. Gana experiencia y conocimiento de boca de los que vieron y oyeron a Jesús. Así que para mí Lucas encabeza la segunda generación de cristianos. Y la primera generación que tiene que creer en el qué. Que tiene que creer en Jesús sin haberlo visto. Bendito Dios. Y es tan grande la impresión de Lucas que si Pablo escribió 3 epístolas, Lucas escribió un evangelio y la primera historia registrada
de los Hechos de los Apóstoles. Mis queridos hermanos, es mi intención esta semana de que usted y yo creamos en un Jesús que no podemos ver, pero que vive y vive en nosotros por el ojo de la fe. Es tiempo de orar por los enfermos, los privados de libertad y el resto. Oramos. Amado Dios que estás en el cielo, la experiencia de Lucas, oh Padre amado, no hablamos en el registro de Lucas, no se encuentra un solo versículo que diga que Lucas tuvo un encuentro personal con Jesús. Pero en todos sus escritos, ambos libros, deja ver claro que aunque nunca lo vio, sí, le conoció por el testimonio de los que le vieron. Gracias, Señor. En la experiencia de Lucas, por lo cual sus libros están en el canon bíblico, sea también la experiencia nuestra. Que nuestra historia pueda hacer lo que la historia de Lucas ha hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias. Porque uno que no te vio escribe y relata su experiencia como si hubiese estado allí, cara a cara con Cristo. Hay una lista de enfermos por la cual oramos todos los días. Se la queremos presentar a usted en esta hora. Hay otra lista de privados de libertad por la cual oramos, Señor, ya por varios años. Se la queremos presentar a usted también. Esos muchachos que están en el pabellón 1 de la Joyita. Oramos, buen Dios, por todos los privados de libertad a nivel nacional y a nivel internacional, pero en especial por ese grupo en el cual establecimos una iglesia. Y que sabemos, oh Dios, que la semilla se sembró. Y sabemos, oh Padre Santo, que el Espíritu Santo trabajará en esa semilla y trabaja en esa semilla. Oramos, buen Dios, por la situación mundial, no solo en Ucrania, sino en el resto del mundo. El alto costo del combustible, oh Padre amado, nos está ahogando. Compromisos que no podemos cumplir. Pero sabemos que usted está al control y que la luz al final del túnel sigue brillando. Gracias, Dios. Oramos por tu iglesia a nivel mundial y por la familia ministerial para que, oh Padre Santo, tu palabra siga proyectándose por medio de esto que un día escogieron servir. También oramos por el ministerio en las redes sociales, que hoy por hoy es el cumplimiento de Mateo 14, 24, 14. Oramos, buen Dios, en el nombre del Padre, por la lección de escuela sabática regular a cargo de mi querida esposa Rosita, que viene a continuación, para que usted, Señor, ponga en ella palabra de lo alto. Por Jesús. Amén. Muy agradecido. Amén, amén, amén. Amén. Gracias. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús. Recuerde nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús por su palabra, todos juntos rumbo al cielo. Hoy estuvo con ustedes su hermano en Cristo, José Moreno. Bendiciones.